Cierro mi video. Y en este momento arrancamos. Esta presentación es Aguas Oscuras en Telecomunicaciones, capítulo 1, Ética Tecnológica en Cableado Estructurado. La palabra ya les dice que va a haber otras entregas en la cual vamos a hablar de ética tecnológica, probablemente en redes de ciudad, etcétera, etcétera. Vamos a tener varios capítulos de esta presentación. Mi nombre es Daniel Morera, soy director del Centro de Capacitaciones Certitel, ubicado en la ciudad del Saber, y proveedores de educación continua de VIXE. Ya mencionamos que el coordinador es ingeniero Boris Vázquez, el coordinador de esta presentación. ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar? Primero que nada, ¿cuánto debería ser la vida útil de una infraestructura de telecomunicaciones? Después, cables CCA o 100% cobre, y la pregunta, ¿cuánta calidad es necesaria? Puntos de consolidación y planificación de crecimiento, peligro en los incendios, cables plenum o LZH. De ahí viene el nombre de Aguas Oscuras. Ahí vamos a saber por qué este seminario se denomina Aguas Oscuras. Después, puesta a tierra en telecomunicaciones, la pregunta es ¿por qué no se instalan? Con las conclusiones finales. Debo adelantar que este es un webinar fundamentalmente con aspectos técnicos y éticos. Aquí tenemos que trabajar mucho la parte ética, que es lo que estamos buscando. Primero que nada, ¿cuál es la vida útil de una infraestructura de telecomunicaciones? Las normas de cableado estructurado emitidas por la TIA, Telecommunication Industry Association, que son las que nosotros utilizamos, establecen que la vida útil de una infraestructura de telecomunicaciones para una red aérea local debe ser al menos 10 años. Cuando se creó las normas de cableado estructurado, se puso como objetivo que fuera al menos de vida útil de 10 años. Por esa razón, los fabricantes ofrecen garantías que van desde 25 años hasta de por vida, los fabricantes de productos de conectividad y telecomunicaciones. ¿Qué deseamos? Una longevidad, indudablemente, y una heredabilidad. La palabra heredabilidad no existe en español, pero bueno, vamos a utilizarla aquí, que es que sea heredable. ¿Qué significa heredable? Que mi infraestructura de telecomunicaciones, la que yo he colocado en mi edificio o en mi oficina o en mi conjunto de edificios, si yo me voy y viene otra organización, pueda utilizarlo. Ese es un concepto fundamental, el cual no se está cumpliendo. Ni se está cumpliendo la longevidad, ni se está cumpliendo la heredabilidad. Ninguno de estos dos parámetros se está cumpliendo. Y ahí es donde empiezan las aguas oscuras, empiezan las cosas que no deben ocurrir y que pareciera que hubiera estrategias bien definidas, de manera de que yo no tenga un cableado que me dure 10, 15 ni 20 años. Pareciera que hubiera esas estrategias, y de eso vamos a hablar. Vamos a hablar qué decisiones debemos tomar nosotros para poder garantizar que nuestra infraestructura de telecomunicaciones sea longeva y heredable. Primero que nada, ¿qué es lo que me afecta a mí la vida útil? Primero que nada, no escoger correctamente las categorías y los tipos de fibra. Si yo no escojo las categorías del cableado, ya veremos más adelante cuáles son las que debemos escoger, ni escojo el tipo de fibras ópticas, las correctas, estoy condenando la vida útil tecnológica del cableado, de la infraestructura en general. Entonces, este es un tema que es fundamental. Después, la búsqueda de ahorros contra calidad, contra durabilidad. O sea, ponernos a utilizar productos de baja calidad. Indudablemente, esto nos va a generar baja durabilidad y problemas de operación y funcionamiento. No solamente que nos va a provocar que haya baja durabilidad, sino que voy a tener problemas de funcionamiento y operación. Y no contemplar el crecimiento y mantenimiento. Este es un tema en el cual hay un descuido enorme. Quizás por falta de conocimiento, quizás por estrategias de enseñanza o de
capacitaciones o no sé, puede haber algo que hace que la gente no contemple el crecimiento y el mantenimiento. Y esto condena indudablemente al cableado para que al final tengamos lo que tenemos aquí a la derecha. Esto es un cableado, una infraestructura de telecomunicaciones totalmente colapsada. Lo más probable que la causa de que ocurrió esto es que no se contempló ni crecimiento ni mantenimiento. Entonces, esta es la consecuencia inevitable, casi inevitable, de no contemplar crecimiento y mantenimiento. Se debe escoger una categoría que permita el upgrade a las velocidades actuales. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy trabajando en este momento, mi red está trabajando a 10, 100 megabits, yo puedo escoger categorías 5E o 6. ¿Por qué? Porque estos cableados me van a permitir, cuando yo aumente la velocidad de mis equipos activos a 1 gigabit o 1000 megabits, puedo mantener mi infraestructura de telecomunicaciones. Si yo actualmente estoy trabajando a 1000 megabits o 1 gigabit, la respuesta debe ser la categoría que debo montar es 6A. ¿Por qué? Porque esta categoría me permitiría un upgrade de 10 gigabits. No tiene sentido, si yo actualmente estoy trabajando a 1 giga, montar cableados categoría 5E o 6. ¿Por qué? Porque cuando ocurra el aumento, el inevitable aumento de velocidad dentro de 5, 7, 8 años, a veces hasta menos, el cableado no me va a servir. Entonces siempre debo contemplar esto. Les recomiendo, en nuestro canal de YouTube hay un webinar sobre selección de categorías. Entonces los que no se hayan inscrito al canal de YouTube de Certitel, por favor los invito a que lo hagan. Y ahí pueden encontrar esto que está aquí, desarrollado con mucho detalle. Ahí hablamos inclusive de categorías 8, de las categorías, fíjense que aquí no menciono las 7, ni 7A, todo esto está desarrollado y hablado en este webinar. Lo mismo que ocurre con los cables de multipares, seleccionando la categoría, la tenemos con la fibra óptica. Yo debo soportar el upgrade. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy trabajando a 1 gigabit en este momento y mi cableado tiene, por decirles, 200 metros, yo no puedo montar OM1 ni OM2, porque cuando haga el upgrade de velocidades a 10 gigabits, en esos 200 metros no me van a servir ninguna de ellas. En ese caso significa que lo que debo montar es un OM3. Hay gente que dirá, bueno, OM4 da lo mismo. No estoy teniendo un beneficio en 200 metros, entonces en ese caso no tiene sentido montar una fibra un poco más costosa. Entonces aquí la decisión es OM3. En algunos casos la decisión, de acuerdo a las distancias que estamos viendo aquí, sería monomodo. Y de nuevo los invitamos a un webinar que tenemos en el canal YouTube, que es selección de vidrios. En YouTube tenemos el webinar sobre selección de vidrios. Aquí viene una pequeña encuesta. Con respecto al cable CCA, Copper Clad Aluminum, vamos a hacerles a ustedes una encuesta. La encuesta dice, con respecto al cable CCA, Copper Clad Aluminum, las opciones son, ¿lo han usado en instalaciones? Nunca lo ha usado y la respuesta no lo conozco. Por favor, respondan con toda sinceridad. Para que conversemos sobre eso. No es un examen, nada por el estilo, y es totalmente anónimo, así que por favor siéntanse en confianza para responder las preguntas correspondientes. Ya tenemos 21 respuestas. Repito, con respecto al cable CCA, conocido en inglés como Copper Clad Aluminum, lo he usado en instalaciones, nunca lo he usado y no lo conozco. Ok, vamos a finalizar aquí la encuesta en este momento y vamos a presentarle los resultados. El 13% de ustedes dijo que lo ha usado, el 33% nunca lo ha usado y un bastante alto 54% no lo conozco. Y esto, créanme que es problemático, que no lo conozca, porque lo más probable es que se los hayan colocado, vendido, ofrecido. Vamos a hablar sobre esta situación.
Copper Clad Aluminum es un cable que en vez de, en este caso aquí estoy presentando un cable multifilar, pero en el caso de nuestras instalaciones es un cable sólido, que en vez de ser de cobre es de aluminio recubierto de cobre, por eso se llama Copper Clad Aluminum, ¿verdad? Un cable de aluminio recubierto de cobre. Este cable, yo diría la palabra exacta, ha infectado el mercado. ¿Por qué? Porque se consigue, es muy popular, marcas genéricas indudablemente. Es muy popular, ¿por qué? Porque el precio es sensiblemente menor que el cable 100% cobre. Si ustedes le ofrecen, y esta es una realidad, en cualquiera de los países que ustedes estén, alguien le ofrece, mira, aquí tengo una bobina, un carrete de cable categoría 6, de 1000 pies, 305 metros, y le dice que se los venden a $40, es un CCA. No existe ninguna otra posibilidad, porque es un problema de costo de cobre. Del costo de cobre que tiene un precio internacional. Ustedes no pueden vender un cable calibre 23 o 24, 100% cobre, en 40, 50 dólares, 60 dólares. Eso es imposible. La única posibilidad que existe en ese momento es que no sea esto. Y estos cables, si bien en muchos casos funcionan porque las distancias son relativamente cortas, lamentablemente hay distancias en las cuales me van a presentar fallas en la red va a empezar a funcionar lento, vamos a tener problemas. Entonces, esto, por favor, estén bien claros. Y la manera de, parece mentira, pero la manera de detectarlo es cuando le den los precios. Cuando usted le dice, mira, mi cable cuesta 120 dólares, 110 dólares, y alguien le dice, yo tengo unos 50, ya ustedes saben que ese es un CCA. La otra es, yo puedo hacerlo. Yo puedo fabricar mi patchcore, que es uno de los vicios más importantes. La gente sabe, entre paréntesis, hacerlo. Aquí cometen varios errores. El primero, lo montan mal, mecánicamente mal, no tienen botas, destrenzan los pares demasiado, pierden categoría y están usando un cable que no es el correcto, porque el cable de patchcore extensión no es sólido, es multifilar. Entonces este cable tiene una vida útil que es muy corta, muy limitada y va a crear problemas. En resumen, nosotros podemos hablar que tenemos que evitar las marcas best ever, con el ever mal escrito. Hasta ese extremo puede llegar un error ortográfico en inglés. O sea, usar marcas piratas. Nosotros tenemos que usar definitivamente. Y es un problema de inversión. Nosotros tenemos que usar las marcas reconocidas al mercado. Son más costosas, sí. ¿Pero por qué? Porque hay una garantía de calidad de productos, hay una garantía de desarrollo de productos, hay una garantía hay garantía de funcionamiento, de especificaciones, soporte de parte de los fabricantes, etcétera, etcétera. Probablemente aquí haya algunos de los fabricantes presentes. Después cuando estemos saludando a la gente veremos que probablemente hay algunos de ellos aquí presentes. Y repito, hay que evitar las marcas genéricas. Otro aspecto importante es no hay espacio. Entonces los cuartos de telecomunicaciones montan estas cosas, estas aberraciones que estamos viendo aquí. Nosotros tenemos que tener suficiente espacio. Para eso hay un proceso de negociación, el cual no es fácil. Tú vas a encontrarte con los dueños del edificio, con el arquitecto que dirige las remodelaciones o la fabricación o la construcción, que ellos consideran que el cuarto de telecomunicaciones es el lugar donde los técnicos empatan los cables. Entonces cualquier lugar, cualquier rincón es suficiente. Y esto está condenando, créanme que lo he comprobado muchas veces, la vida útil de una infraestructura y la operación en ella misma. Entonces este es un proceso de negociación en el cual hay que aclarar cuál es el espacio que yo quiero requerir. Nosotros tenemos que planificar el crecimiento. Cuando yo hablo de planificar el crecimiento, tengo que hablar de cuartos y cableados y canalizaciones. Deben instalarse planificando el crecimiento considerando lo que se denomina potenciales usuarios, los usuarios que podría haber. Hay números por metros cuadrados
oficialmente son aproximadamente 9 a 10 metros cuadrados de oficina útil, lo de las normas. En nuestra realidad latinoamericana no es ese el número que debemos utilizar. Hay que tomar en consideración y usen su intuición cuántas personas pueden a la larga estar en una sección de oficina, en una planta. Y de acuerdo a ese futuro crecimiento, yo tomo en consideración los cuartos de cableado, el tamaño del cuarto de cableado, los racks, gabinete y tamaño de canalización. Esto es fundamental. La distribución en rack y gabinete, debo pensar en el crecimiento y distribución. Hay toda una teoría de dónde se colocan los patch panels, dónde se colocan los switches, hay que dejar tapas ciegas, el tamaño de los organizadores, ubicación de organizadores verticales y horizontales, cables de reserva. Esto es fundamental. Esto es fundamental. Estos aspectos los cubrimos nosotros en nuestros cursos de instalación de cableado estructurado y, por supuesto, en nuestros cursos de diseño de cableado estructurado. Y el sistema de identificación de acuerdo a las normas. El sistema de identificación, mucha gente piensa que es para que yo sepa quién es quién, para que cuando yo lo pruebe o haga algo, sepa quién es quién. No, el sistema de identificación no es para el que instala, el sistema de identificación es para el que viene después. Si yo tengo un sistema de identificación inservible, puede ocurrir lo que nosotros vimos en la lámina anterior. La gente no encuentra los puntos, no encuentra el extremo del cable, empiezan a lanzar cables uno sobre otro, empiezan a dejar cables sin utilizar porque no sabes dónde llegan ni a dónde van y vamos a colapsar. El mantenimiento se hace muy difícil y esto es una bomba de tiempo. Entonces, todo de acuerdo a las normas. Aquí hay un aspecto, y este es un aspecto que a mí me preocupa mucho. Desde hace muchos años, en la norma se incorporó el concepto de consolidation point o punto de consolidación. Esta es una aplicación de lo que antes era el transition point, que era cable plano de alfombra, cable redondo. O sea, el cableado horizontal permitía un empalme. Ese empalme era el transition point, nunca se utilizó, y después de muchos años las normas lo modificaron y dijeron que podemos hacer un consolidation point. ¿Qué es un consolidation point o un punto de consolidación? Es un punto de subdistribución que me permite en el cableado colocar la última parte del cableado, se coloca en la última sección, los últimos metros, puedo conectar las tomas, puedo colocar dispositivos de automatización, cámaras, redes inalámbricas, etcétera, etcétera. Entonces, podríamos llamar que es un empalme colectivo. Se puede ver de esta manera. Puedo hacerlo con bloques 110 o puedo hacerlo con patch panel, como ustedes prefieran. El bloque 110 es más económico, el patch panel para muchos es más robusto y más fácil de trabajar, pero es más costoso. Pero esto le da un plus al cableado enorme. Sin embargo, y ahí es donde viene la preocupación mía, y ahí es donde empieza uno a pensar de nuevo en teorías conspirativas. ¿Por qué en los cursos de la mayoría de los fabricantes de certificación no hablan del tema de punto de consolidación? He oído decir a especialistas diciendo que el punto de consolidación es un punto de falla, que se debe evitar, etcétera, etcétera. Los puntos de consolidación permiten, fíjense todos los beneficios que nosotros tenemos aquí, permite realizar gran parte del cableado en el proceso de construcción antes de, sin la necesidad de saber la ubicación final definitiva de los puntos. Ustedes lo que tienen que saber es área de punto. La adición a posteriori de puntos es muy rápida. ¿Por qué? Porque yo voy a dejar cables de reserva. Yo aquí, en este mazo de cables, no coloco 6 cables, coloco 12 cables, me quedan 6 o 4, los que correspondan, para el futuro. Cuando ocurren remodelaciones mayores, que me quitan todo esto, lo que pierdo es el último pedacito de cable que va a las tomas. O sea, puedo conservar hasta un 80% del cableado. Y este quizás sea la razón por la cual no lo promociona mucho, porque hay interés de que se pierdan los cableados. ¿Bueno? Y la automatización y la red inalámbrica se pueden realizar rápidamente a partir de estos puntos de consolidación. Entonces, tiene demasiados beneficios y es muy sospechoso que no esté
promocionado. Sí está en todos los catálogos de todos los fabricantes, ahí los tienen, los mencionan, pero no hay como una política de tratar de incorporar los puntos de consolidación en los proyectos. Y créanme, yo he hecho bastantes proyectos incluyéndolo y la vida útil de un cableado se extiende de manera asombrosa y la operación, mantenimiento, etcétera, etcétera, es muy, muy útil. Ok, aquí viene un temita que es el que le da el nombre a este webinar, que es la protección, el agua oscura, que es la protección contra fuego. Fíjense que coloco la palabra para contención contra fuego y le coloco entre paréntesis humo en el título. Esto es interesante porque la gente le dice, no, es que el cable es resistente a la llama. No, los cables no son resistentes a la llama. Los cables lo que son es retardantes a la llama para que eventualmente tarden en producir humo, porque el problema en un incendio es el humo. El humo es el que mata a la gran mayoría de las personas, las intoxica, las enferma y crea problemas. El Código Eléctrico de los Estados Unidos, NEC, establece que en toda área plenum donde el aire acondicionado recircula, en este caso puede ser techo o piso, en estas áreas el cable tiene que ser plenum, tiene que ser un cable retardante a la llama, conocido comercialmente como CMP o cable plenum si es de cobre, o si es de fibra o FNP, ¿verdad? Esos son los cables que se exigen aquí. El mismo Código Eléctrico de Estados Unidos, lo cual es ley, ¿de acuerdo? Está el artículo 800 de NE, establece el CMP y el CMR, y eso es una ley. No es optativo, no es una recomendación. Los cables que van verticalmente, o sea, los de backbone, son cables que se autoextinguen. Estos no son resistentes a la llama, retardantes, no resistentes a la llama, sino que evitan la propagación vertical. Entonces son los que se conocen como cables riser, que son los CMR o FNR si es fibra óptica. Este es un cable CMP. Esto lo establece por ley los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Aquí viene una encuesta con respecto al cable plenum. Por favor, contesten de nuevo a su criterio. Con respecto al cable plenum, ¿lo ha usado? Nunca lo ha usado. No sabía ni que existía. Esa sería la respuesta, ¿no? Entonces, por favor, vayan respondiendo en este momento. Tenemos ya 23 respuestas. Ok, vamos a presentar los resultados. 24 respuestas. ¿Alguien más? ¿Una respuesta más? ¿Una adicional? Ahí tengo un 25 respuestas. 26 y 27. Ajá, ya estamos bien, ya estamos respondiendo más. Ok, vamos a presentar las respuestas. El 38% de ustedes lo ha usado. Porcentaje bastante alto. Un 45% no lo ha usado y un 17% no sabía ni que existía. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, la razón por la cual se usa un cable plenum es porque la estructura en nuestros países, ahora vamos a la realidad en nuestros países. En Estados Unidos es ley, no es optativo, no es recomendación, ni nada por el estilo, es ley. En nuestros países, nuestros códigos eléctricos, la mayoría no lo contemplan, ¿de acuerdo? Aquí dice que en nuestros países, si la estructura no es de concreto, estoy hablando de una estructura de acero, la cual no es muy común, pero existen. Estas estructuras normalmente no tienen losas, ni tienen concreto, ni paredes de bloques, etcétera, que serían las que confinan los incendios. En este tipo de estructura es donde se pide que tengamos un tipo de cable que retarde la propagación del fuego
de manera de que la gente pueda evacuar. Entonces, en este edificio o en los edificios de difícil evacuación. Imagínense, en un hospital se inicia un incendio, ustedes no pueden sacar a gente que está en unas camas, en cuidado intensivo, corriendo. Entonces, tiene que haber cierto tiempo de evacuación y, por supuesto, de movilización, de contención del incendio, en este caso también sería necesario. Entonces, edificios de difícil evacuación o estructuras de acero. ¿De acuerdo? En este momento yo voy a parar, porque levantaron la mano un par de personas ahí, y además quiero ver las preguntas. En este momento vamos a parar, vamos a cambiar la dinámica, porque normalmente las preguntas vienen al final, pero en este momento yo quisiera parar y vamos a irnos. Voy a abrir mi video. Las personas voy a abrir los micrófonos si desean los micrófonos. Y vamos a ver las preguntas en el chat. Primero que nada, aquí los integrantes de Adalis Núñez, de la Policía Nacional, nos saluda en privado, pero hago extensivo tu saludo, Adalis. Está Omar Rodríguez, saludo. El tipo de cable CCA debe indicar en las especificaciones técnicas. El tipo de cable CCA, este es de Meprocasting. En el tipo de cable CCA, teóricamente, si tú eres decente, debería decir la chaqueta del cable CCA. Esa es la realidad, ¿no? Debería decir el cable CCA. E inclusive algunos vendedores te dicen, no, mi cable es 40% de cobre, 60%. Inventaron inclusive el porcentaje de cobre, que no sé cómo lo calculan, qué porcentaje de cobre va a tener el cable, que tiene 30, 60, 40%. No, el cable, nosotros en nuestras especificaciones debemos decir, los cables son 100% cobre. Y pueden poner, no se permiten cables CCA. Eso debe estar en las especificaciones técnicas del pliego de los requerimientos, etcétera, etcétera. Eso debe estar ahí. Por ahí levantó manito alguien. No sé si alguien había hecho otra pregunta. ¿Hay alguna pregunta en este momento con lo que hemos hablado hasta ahora del cable Plenum? No. Entonces sí, vamos a continuar con la presentación. Vamos a cerrar los micrófonos. Y vamos a continuar con la presentación. Ok. Entonces, en este momento nosotros ya especificamos dónde eventualmente necesitaríamos un cable retardante a la flama. Pero, y ahí viene el pero, y ahí vienen las aguas oscuras. En el año 1987, en la estación de metro de Londres, en King's Cross, el humo de los cables mató a 31 personas. Ojo, y los cables eran plenos. Los cables eran plenos. Entonces, a raíz de este accidente, empezaron a hacer las investigaciones, cómo fue lo que eso ocurrieron, y es lógico, el cable plenum es un cable que, si bien es retardante a la llama, una vez que no es contra la llama, no es resistente a la llama, no olviden la palabra, es retardante a la llama, una vez que adquiere llama, produce un humo, un gas que se llama halógeno, que es sumamente tóxico. Y eso fue lo que mató a estas 31 personas. Razón por la cual en Europa, desde hace ya más de 2 décadas, Asia y algunos países de Latinoamérica, se especifica un cable que se llama LSZH, que es Low Smoke Zero Halogen, o sea, cable de bajo humo sin ningún componente de halógeno. La pregunta es, ¿cuál es el mejor? La respuesta es muy clara. El cable LSZH es mejor. Por 2 razones muy claras. La primera, que no tiene halógeno. La segunda, aunque parezca mentira, es más económico. O sea, es el primer caso en el cual nosotros nos encontramos en que la mejor solución es más económica. Lo cual es una absoluta sorpresa. ¿Cómo es posible que la mejor solución sea este cable que este y sea más económico?
Y la razón por la cual es más económico es porque el cable CMP o cable pleno tiene teflón. El teflón es una patente de DuPont. Y como hay que pagarle la patente a DuPont, el cable es más costoso. Ese es el mismo teflón que está en los sartenes, el mismo teflón que provocó la película Aguas Oscuras. Si no la han visto, les recomiendo que la vean y vean lo grave que ha sido el teflón para la humanidad. Ese no existe otro término para definirlo. El teflón ha sido grave. Yo llevo 10 años sin haber visto la película. Yo llevo 10 años en todos nuestros cursos de capacitación mencionando que el cable CMP, el cable pleno, no debe usarse porque tiene teflón. Y he dicho desde hace 10 años que pareciera que hubiera unas manos, en este caso no son aguas oscuras, en la película después van a entender por qué se llama más oscura, hay unas manos negras, evidentemente, que han evitado que esto cambie en Estados Unidos. En Estados Unidos ha habido varias veces, porque en Estados Unidos los cables, oigan bien, no solamente son los cables UTP, no solamente la fibra, son los cables eléctricos, los cables coaxiales, todos los cables de planta interna en Estados Unidos tienen que tener teflón. Ya tienen idea de cuánto dinero hay puesto sobre la mesa. Entonces, para entender un poco lo que puede hacer el conglomerado DuPont, tienen que ver la película Aguas Oscuras. Y mi recomendación final, por favor, si nosotros requerimos cables cables que sean retardantes al fuego. ¿Por qué son las razones? Porque tenemos una instalación estructura de acero o tenemos instalación asistencial, debemos usar cable LSZH. Hay países, estoy hablando de Perú, por ejemplo, es obligatorio el cable LSZH en hospital, lo mismo que en Chile. Hay varios países en los cuales se ha establecido el cable LSZH por código eléctrico de los países, el cable LSZH. Sin embargo, hay bastante desinformación para que se trate. Si ustedes le traen un proyecto de los Estados Unidos desarrollado allá, van a hacer un hotel o algo para una cadena americana, el proyecto va a venir como cable pleno, CMP. Y nosotros en ese momento tenemos que sentarnos y explicar lo que yo acabo de decir en este momento. Por favor, en nuestros países no queremos cable con teflón. Encuesta. Este es el tema final que nosotros vamos a trabajar el día de hoy, que es la puesta a tierra. En sus instalaciones, ustedes colocan la puesta a tierra. Ya vamos a lanzar la encuesta. En sus instalaciones, coloca la puesta a tierra. Siempre lo hago. Ocasionalmente lo he hecho. Nunca lo he hecho. Por favor, coloquen eso. La puesta a tierra de telecomunicaciones. Estoy hablando no la puesta a tierra eléctrica, estoy hablando de la puesta a tierra de telecomunicaciones. A la puesta a tierra en particular de cableado estructurado. Ya tenemos 21 respuestas. Tenemos 40 participantes. 26 respuestas. Nunca lo he montado, ocasionalmente lo he hecho y siempre lo hago. Ok, ya tenemos 29 respuestas. Vamos a dejar aquí y vamos a compartir los resultados. Un 55% siempre lo hago. Ese 55%, créanme que me alegra mucho. Un 38% ocasionalmente lo he hecho, está bien, y un 7% nunca lo he hecho. Ok, entonces esas serían las respuestas donde hay una mayoría clara que siempre lo hago. Aquí viene algo que hay que aclarar. Si yo vengo y se me quemó una descarga eléctrica, una descarga eléctrica atmosférica, y se me quemó de esta manera, esto es un daño evidente producto de las descargas eléctricas. Hay daños menos evidentes que son componentes que se achicharran, se queman. ¿Verdad? Estos son menos evidentes y hay unos que son muy poco evidentes. Se quemó la tarjeta
y se quemó la tarjeta está dañada, y no se ve nada como esto, ni no se ve nada como esto. Se quemó. Y cuando esto ocurre, la respuesta es, bueno, sí, sabes que eventualmente se queman tarjetas, eventualmente se queman componentes. La respuesta es, no, señores, que una tarjeta de un equipo, una tarjeta de una central telefónica, un equipo, un switch o algo se queme, eso es muy poco probable. Y si ocurrió, créanme que el causante es la puesta a tierra. Hay gente que dice, no, es que hay tierra. No, que la tierra exista no significa que está bien montada, ¿no? No, ojo, hay que aclarar esto. O sea, que existe una puesta a tierra no significa que esté bien montada. Está en todo un proceso para asegurar que la tierra además esté bien montada. Hay una serie de pruebas y mediciones que hay que efectuar esto. Entonces, repito, la causa en un 90% de que algo se quemó. Estos son evidentes que son problemas de tierra. Pero en el caso que se quemó el equipo, simplemente créanme que hay un porcentaje por lo menos de 90, entre 80 y 90% que el causante es la puesta a tierra. Y la puesta a tierra en un cableado es muy sencilla. Es una barra de tierra en cada cuarto de telecomunicaciones. Conectar los racks y gabinetes a esa barra de tierra. Esto a un cable troncal, barra de tierra principal y después a la puesta a tierra eléctrica. Fíjense que la puesta a tierra en un principio, cuando salió las primeras normas, yo las trabajé, hice los primeros proyectos, era complicado. Ahí pedía que hubiera un cable individual. Si había 10 gabinetes aquí, había que haber 10 cables. Después, adicionalmente, aquí cuando llegaba que decía que tú tenías que ir a un electrodo individual de puesta a tierra de 2.4 metros con una medición de tierra de menos de 10 ohmios. Bueno, depende del tipo de instalación, de 20 o de 5 ohmios, dependiendo de lo que tan crítica sea la instalación. Y la verdad que la gente no hacía la puesta a tierra. Después de hace unos años, ya hace unos cuantos años, las normas lo que hicieron fue, se dieron cuenta que eran demasiado complicadas y que había que simplificarlas. Entonces las normas ya ahora establecen que tú puedes ir engrapando con unos conectores especiales, crimping, por supuesto, no es así, no es enrollado, sino son unos conectores especiales. Tú puedes con un solo cable ir conectando tus gabinetes al rack y después la puesta a tierra no tienes que ir a un electrodo, puedes ir a la tierra del sistema eléctrico. Y eso es todo. Eso es todo lo que se debe efectuar. Se simplificó mucho con el objeto de que la gente lo montara. ¿Y cuáles son los componentes? Las barras de tierra en los racks, las barras de tierra en los gabinetes, la barra de tierra principal, conectores de doble ojo que permiten tipo crimping y el cable eléctrico. Esto es todo el material que tú requieres. Un proyecto de cableado estructurado, créanme que son unos cuantos cientos de dólares nada más una puesta a tierra. O sea, no es costoso. Y ahí viene de nuevo la sospecha. ¿Por qué algo que es tan sencillo, algo que no lleva complicaciones, que no requiere una inversión tan alta, la gente no lo hace? Pareciera que hubiera una, no estoy diciendo que sea así, pero pareciera que hubiera una intención de que esto que está aquí fuera normal, que normalmente se quemen equipos de vez en cuando. No, es que, no, es que siempre de vez en cuando se quema un switch y de vez en cuando se quema el router. Bueno, hay que cambiarlo. Y a la gente le parece normal el cambiarlo, lo cual, y hay casos en los cuales se queman un montón de equipos, ¿no? Entonces, pareciera que fuera sospechoso. Repito, evidentemente aquí hay una sola parte. Nosotros tenemos que estar claro que la puesta a tierra del sistema eléctrico está en buenas condiciones. Eso pertenece al sistema eléctrico. Y ese es otro tema, ¿no? De que no, la puesta a tierra del electrodo, si hay que medir la resistencia de los electrodos a tierra, el diseño de electrodos a tierra tiene que ver con la resistividad del suelo. Nosotros tenemos un curso, de nuevo, de diseño de sistemas de puesta a tierra para telecomunicaciones. En general, las conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones? Primero que nada, la infraestructura debe durar al menos 10 años. Tenemos que pensar en eso. Tenemos que escoger las categorías, los cables de fibra óptica adecuados. Tenemos que prever el crecimiento. Tenemos que prever el mantenimiento, poner un buen sistema de identificación. Después debemos escoger componentes de calidad. Eso es fundamental.
Nosotros no podemos trabajar con productos de baja calidad. Tenemos que hacer la inversión. Esto no es más costo. Esto es realmente necesario. Jamás debemos comprometer la seguridad. ¿Qué significa eso? Que siempre debemos tener la mejor opción de seguridad. Ya hablamos de los cables LSZH. Además de eso, hay que hacer sellado de ductos para evitar la propagación de fuego, particularmente en todo lo que es hospitales. Nosotros tenemos que evitar todo lo necesario, hacer todo lo necesario para que no exista una propagación en todos los sectores asistenciales de fuego. Esto está incluido en nuestros cursos de diseño de cableado estructurado para edificios inteligentes y centros hospitalarios. Y, por favor, no olvidemos la puesta a tierra. La puesta a tierra vamos a hacerla, es económica, es sencilla, es un poquito de trabajo. Se le explica al cliente y él va a entenderlo. Él va a entenderlo. En los casos de los pliegos tenemos que incorporarlos en los pliegos. Por favor, tenemos que revisar que la puesta a tierra eléctrica esté bien hecha. La puesta a tierra eléctrica está cubierta por los códigos eléctricos de cada país y son leyes. O sea, deberían estar por ley bien montadas, pero ya sabemos que no necesariamente eso es lo que ocurre. Entonces, en este momento ya creo que finalizamos la primera presentación y vamos a irnos a hablar de preguntas. Voy a abrir los micrófonos si alguien lo desea abrir. Y voy a abrir, oye, había dejado abierto mi video, ¿no? Eso a veces descuido un poco. Me disculpan esa porque debo ir cerrando el video correspondiente. Vamos a ver aquí en el chat, Adrián Carrera, Entel, mi gente de Ecuador, de Entel, saludos. La apuesta, aquí por cierto, debo decirles que a nivel de participantes, aquí hay gente de México, bajando, vamos a hablar de México, Guatemala, El Salvador, hay gente de Nicaragua, Costa Rica, hay gente de Honduras, hay gente de, por supuesto, Panamá, Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela, que yo sepa, pero si hay otros países, por favor, de los que he mencionado, ahí. Aquí, consulta, la puesta a tierra para un solo rack de telecomunicaciones se puede plantear todas las tierras en un solo punto o deben ser independientes de cada equipo. Bueno, tú lo que puedes colocar es una barra de tierra como la que mencionamos, presentamos ahí, puede ser una barra horizontal o una barra de vertical y vas conectando los equipos a esa barra de tierra. Y esa barra de tierra es la que vas a conectar a la barra de tierra del cuarto de telecomunicaciones. Al final siempre se unen las tierras para que no exista diferencia potencial, correcto. Al final, si hubiera varios electrodos de tierra, normalmente puede haber, las normas establecen que el electrodo de tierra de los pararrayos es completamente independiente al electrodo de tierra del sistema eléctrico. Ya sabemos que el sistema eléctrico de cable estructurado puedo conectarlo a la puesta a tierra eléctrica y después si hubiera un puesta a tierra, por ejemplo, de antenas con su electrodo, sería un tercer electrodo. Si estamos hablando de una tierra hospitalaria, podría haber hasta un cuarto electrodo. Y todos esos electrodos entre sí deben estar unidos a nivel de electrodos. A nivel de electrodos. El único lugar donde yo puedo unir ante los electrodos es la tierra de telecomunicaciones a la tierra eléctrica a nivel de tablero. A nivel de tablero. Ahí es donde la uno, no a nivel del cableado del edificio. ¿Qué otra pregunta tenemos en este momento? Yo quiero que ustedes sepan que este webinar es fundamentalmente un llamado de atención a la parte ética. Tenemos que mejorar nuestra ética. Es la única manera que sobrevivamos como planeta, como individuos, como organización. Nosotros tenemos que cambiar, si no lo hemos hecho nosotros, tenemos que cambiar nosotros y hacer cambiar lo que nos rodea. No podemos seguir abusando del planeta y de la gente. El concepto del mecánico malo que nunca repara el carro porque siempre quiere que se lo vuelvan a llevar, eso tiene que desaparecer. O sea, nosotros tenemos que vivir no de los trabajos mal hechos, sino de los bien hechos. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre la puesta a tierra de telecomunicaciones eléctrico y broadcast, audio y video? Son separadas.
¿no? La puesta a tierra del sistema de telecomunicaciones eléctrico y de broadcast audio-video normalmente se colocan separadas. La parte de, ya dijimos que normalmente la de cableado eléctrico, de telecomunicaciones, puedo unirla a nivel de tablero eléctrico con el eléctrico. El de broadcast y audio también pienso que se pueden unir y lo voy a establecer las normativas, puedo unirlo a nivel, pero solamente se pueden unir a nivel de tablero eléctrico. O sea, el cableado de tierra de broadcast audio y video debe ir completamente separado de telecomunicaciones y completamente separado de la puesta a tierra eléctrica. O sea, los cableados dentro de la edificación son completamente independientes y cada uno llega a sus barras de tierra y después esas barras de tierra es que las puedo conectar a la puesta a tierra del tablero eléctrico. La de pararrayos sí va a su electrodo, esa no se acerca al tablero eléctrico, ese sí iría a su electrodo. Bueno, vuelvo a repetirles, nosotros, este es una parte filosófica, más este curso o esta presentación tiene que ver más con la parte filosófica de hacer las cosas bien. Vamos a ver quién más están por aquí. Tengo a Miguel Ángel Ochoa, Itera. Saludos a Miguel Ángel. Pedro Tuñón, saludos, Pedro. Tenemos, es que no ponen los nombres de Gerardo, Javier, entonces no me ponen los nombres con apellido, entonces no estoy sabiendo los nombres completos. Ok. Ángel Ibarra, saludos. Amigo de la casa. Aquí dice Betty Bess, me preguntó en privado. De Best Solutions. Saludos, Betty. Me interesa ver si puede haber algún curso básico para conocer cómo hacer puesta a tierra eléctrico cuando entremos en calor en nuestras conexiones, un nivel básico que quedó atenta. O sea, puesta a tierra eléctrico, hay cursos varios en el mercado. Yo te recomendaría, en otro particular, el curso de puesta a tierra de nosotros, de telecomunicaciones, el cual no es el curso oficial, pero nosotros en ese curso hablamos de mediciones de resistividad del suelo. Nosotros medimos resistencia del electrodo a tierra. O sea, nos metemos a la parte eléctrica porque sabemos que puede haber defectos en la parte eléctrica y la manejamos bastante bien. No es oficialmente el de puesta a tierra eléctrico, ni de pararrayos, hablamos de pararrayos, hablamos de las características que debe tener, la puesta a tierra de antenas, torres, o sea, te recomiendo ese curso. Todos estos cursos que estoy hablando de cableado estructurado de edificaciones hospitalarias, cableados estructurados para centros de datos, cableados de puesta a tierra en telecomunicaciones, en los de fibra óptica que nosotros los teníamos o los tenemos en forma presencial, todos ellos van a evolucionar para formato online, ¿no? Para que sepan que vamos a tener las opciones online. ¿Qué valor en ohmios debe tener cada una? Generalmente busco tener menos de 5 ohmios. La resistencia de electrodo a tierra que debe tener un sistema de puesta a tierra depende del tipo de edificación. Estoy hablando en el caso particular del cableado estructurado. Edificaciones normales estándar son 20 ohmios, edificaciones críticas, centros de datos, oficinas corporativas, ese tipo de cosas son 5 ohmios, por debajo de 5 ohmios, ¿no? Entonces depende del tipo de edificación. Eso es para cableado estructurado. Después está la parte eléctrica, lo mismo. En la parte eléctrica, ahí no es lo mismo la resistencia a tierra de una instalación para un centro de datos, para un hospital, que para un edificio de oficinas, ¿no? Entonces depende, lo que define la resistencia de puesta a tierra en cada una de las normativas es el tipo de edificación. Ok, aquí Miguel Ángel saludando, Pedro Tuñón saludando. Y bueno, y le mando a Betty la información, claro que sí. Ok, normalmente presentamos, aquí viene de MSS,
Normalmente presentamos la mejor opción de cableado estructurado con las mejores prácticas. Sin embargo, el precio es alto, tomando en cuenta que la persona que lo solicita puede o no conocer estas prácticas. Sin embargo, el precio es el que termina la decisión. Y viene otro con otros materiales diferentes, mano de obra, que debe hacer uno con tal de hacer el cableado. Ok, buenísima esa pregunta, ¿no? Indudablemente, ese es el corazón de todo esto. O sea, el problema es, si nos volvemos éticos vamos a perder negocio. Ahí es donde está el corazón del asunto. Yo pienso que a estas alturas del sacudón de humanidad que estamos recibiendo, nosotros tenemos que sentarnos con argumentos sólidos. Al cliente, tú no puedes decirle, no, es que las normas recomiendan que usemos buenos productos. Tú no le dijiste nada. No dijiste absolutamente nada. No, es que si usas cosas de calidad, el cableado va a funcionar mejor. Seguiste sin decir nada. Hay que ir a cosas específicas como las que estamos hablando. Por ejemplo, tú le dices, si tú no usas un cable 100% cobre, ¿qué va a ocurrir? Los puntos que están por debajo de 30, 40 metros en tu instalación van a funcionar perfecto. Sí, van a funcionar perfecto. Sí, funcionan perfecto. Pero los puntos que están a 40, ese 2, 3 puntos o puntos colocados posteriormente a 50 metros van a empezar a fallar. Y la falla es, porque es un tipo de falla, que no es que dejó de funcionar la red, sino que va a empezar a generar muchos errores, porque las redes son muy testarudas. Ella simplemente tiene un medio que es muy malo y él repite el paquete 100 veces hasta que logra pasarlo. Entonces, la red empieza a poner lenta, empieza a deteriorarse y le vas a decir, entonces tú vas a ver que la red está lenta cuando creciste, porque colocaste unos puntos que estaban a mayor distancia y va a venir alguien y te dice, no, es que tú tienes que cambiar la memoria de la computadora o tienes que poner un switch más rápido o tienes que cambiar de servidor o el disco duro que estás utilizando y vas a empezar a invertir dinero y te vas a hacer gastar dinero y cada vez la red va a funcionar peor. Eso es lo que entiende la gente. La gente al final entiende que a largo plazo vas a sufrir si tomas decisiones. Enseñarle la foto, cuando tú vienes y dices, mira, si tú no vienes y pones organizadoras de cable de buen tamaño, si tú no colocas unas canalizaciones de cable adecuadas, el resultado final va a ser esta foto. Esta foto no la estoy inventando yo. Vete al 90% de los cableados que tienen más de 3 o 5 años y todos son un desastre, un nido de gallina que no sirve, que al final se pierde y tienes que volverlo a montar. Entonces, todas esas cosas hay que explicarlas. No es fácil. No es fácil. Hay que tener mucho cuidado con los... Hay clientes que tú se lo explicas, tú le explicas y se lo demuestras. Dicen, pero yo no voy a gastar dinero. Quizás es muy buena idea que no le hagas un trabajo a ese cliente. Hay clientes en los cuales pasando se gana. Parece mentira. Pasando se gana. Ok, volvemos aquí. Saludos. La conexión puesta a tierra se les puede separar de las otras puestas a tierra. Andrés me hace la pregunta. Vuelvo a hacer la conexión, la aclaratoria. La puesta a tierra el punto de puesta a tierra a nivel de electrodo del sistema eléctrico debe ser completamente separada de la del sistema de tierra de pararrayo. Se habla de sistemas en lugares críticos muy complicados. También se puede poner la puesta a tierra de antenas de telecomunicaciones. ¿De acuerdo? Sin embargo, las que son obligatorias son la de pararrayo y la del sistema eléctrico. Esos son dos electrodos separados. En el caso del cableado estructurado y sistemas de audio y video, tú puedes conectar tu sistema completamente independiente. Tú no puedes venir y conectarte el tablero, el rack, tú no puedes colocarlo a la puesta a tierra del tomacorriente que está cerca de ahí. No. El sistema de tierra es completamente independiente, cableado independiente. Llegas a una barra de tierra final, totalmente independiente, y esa es la que puedes conectar a la puesta a tierra del tablero eléctrico. Eso es una modificación que hicieron las normas hace unos años para que la gente lo hiciera, porque hay un problema práctico. Estoy en un edificio en el cual todo es concreto, tengo 7 sótanos hacia abajo. ¿Dónde consigo yo la tierra? ¿Dónde meto yo un electrodo? Entonces la gente dejaba de poner sistemas de tierra porque después que estaba construido el edificio no hallaban dónde poner un electrodo de tierra. No, tú debes conectar, según la modificación que se norma, tú puedes conectarte a la tierra del tablero eléctrico principal. Ahí puedes colocar tu barra de tierra de telecomunicaciones.
El problema es que los cables LCS son poco comunes y los que se consiguen Riser o Pleno. Correcto. Son poco comunes, Fernando. Fernando, saludos. Fernando García, buen amigo. Fernando, tú me creerás que en Chile, en México y en Perú, creo que también en Colombia, ya son muy comunes los cables LCSH. Es cuestión de empezar. No puedes pretender que un distribuidor aquí tenga inventario algo que no se usa. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Y hay algo interesante. Fíjate que hay países en los cuales, y tú preguntas al fabricante, el precio entre el LZH y el cable Riser no es más de 5%. Entonces hay países donde el Riser desapareció. O sea, la gente usa puro LLCZH. Tenemos que hacerlo aquí. E inclusive, el primer paso fue en los países como Perú, como Chile, creo que México también, que a nivel de ley se estableció que el que se usa en instalaciones hospitalarias, ¿verdad? En instalaciones de transporte masivo, metro, etcétera, etcétera, es el ZH. Lo establecieron los códigos eléctricos de los países y ahí es donde abre, ¡pum!, la puerta de que tengamos esto. Pero sí, tienes razón de que ahorita a buscarte un distribuidor, un cable LZH, no vas a encontrarlo. Evidentemente, si no tengo el LSZH y voy a montar, tengo que montar un cableado de un área plenum, tengo que montar un CMP. Eso no hay nada que hacer. Ahí tenemos que montar el teflón. Aunque yo particularmente lo que haría es meterlo entre una tubería metálica MT. Un riser entre un MT funciona como plenum, por cierto, para que sepan. Es retardante al fuego. Ok. Hablando de cables, en el 87 hubo un incendio en un lujoso hotel en Puerto Rico donde murieron 35 personas por causa del humo. No, es que en Estados Unidos han muerto. Ese ejemplo que yo les di del metro de Londres fue el que provocó el detonante en Europa. En Estados Unidos han muerto gente, y gracias Ángel por esa aclaratoria, han muerto gente por el humo, pero cantidades de veces. Y el tema se toca de que el humo lo mató, la gente murió por el cable, del humo producido por el cable plenum. Lo llevan a Congreso, lo llevan a los comités y no pasa nada. Por eso tienen que ver la película, para que sepan por qué no pasa nada en Estados Unidos con el teflón. Es increíble el poder que puede haber detrás de todo esto. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden que tenemos abiertos los micrófonos, o sea, abiertos no, tienen la posibilidad de abrir un micrófono, de abrir el video. Si alguien más quiere saludarnos, entramos ya en la parte. Sí, aquí dice Ángel Ibarra que fue un cable pleno. Sí, yo sé, es que tenía que ser pleno en Puerto Rico porque es obligatorio. O sea, el que mató a la gente fue, y eso no solamente en Puerto Rico, en Estados Unidos han muerto miles de personas producto del cable pleno. El nombre de la película, Aguas Oscuras, Dark Water, en inglés, no se consigue en Netflix. Es una película del 2019. No se consigue en Amazon Prime. No se consiguen. Tienen que irse a una plataforma de estas así, un Cuevana 3 o algo por el estilo para poderla ver. Hay intereses de que la película no se vea. Es protagonizada y producida por Mark Ruffalo. Para los que no conocen a Mark Ruffalo, es el nuevo Hulk de Avengers. Está en la película Cine Calidad. Aquí está Saúl Javier Cabrera, dice que la película está en Cine Calidad. La página Cine Calidad, ahí está la película. Por favor, vean la película y entenderán por qué tuve la idea de llamar esto Aguas Oscuras en telecomunicaciones. Ahí está Boris dando la página web de nosotros. Les recuerdo, primero que nada, el canal de YouTube de nosotros. Tenemos ahí este webinar, lo tendremos mañana y tenemos unos cuantos webinars muy interesantes. Por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y vean que hay bastante información interesante. En la página web de nosotros, de Certitel, que acaba de publicar Boris Vázquez ahí. Gracias, Boris. Pueden encontrar, hay una parte que dice cursos online, recursos online. En este momento, los recursos online que tenemos son el libro de fibra óptica, el libro de fundamentos en fibra óptica, fundamentos en cableado estructurado. Tenemos un curso online de conectorización de fibra óptica y un seminario online de preparación para la certificación RCDD de BICSI.
Estos dos todavía no tienen fecha. Las personas que estén interesados pueden ir hablando, todos a precios post por coronavirus, o sea, todos a precios más que solidarios, más que especiales. Y vamos a seguir incorporando una batería de cursos y de capacitaciones online. Las personas que están aquí en Panamá, esperamos, calculo, para agosto, septiembre, puede que, dependiendo de las decisiones del gobierno, abrir cursos presenciales, los cuales ya sacamos el diseño del layout del salón con las separaciones correspondientes. Los cursos no vamos a poder tener más de 4 o 6 personas, cursos prácticos 4 personas, de diseño 6 personas. Ese es pero ya lo tenemos preparado para eso. Bueno, esto sería todo. En este momento nos pasamos. Me entusiasmé con ese. La licenciada Reina Salcedo me dijo que por favor no me apasionara demasiado con este tema me apasiona. Y la idea es tomarlo con calma, tengo que tomarlo con calma. Bueno, me despido de todos. Gracias por su participación. Les repito, esto va a estar publicado en nuestro canal de YouTube a partir de mañana. Y bueno, la verdad que ha sido, como siempre, un verdadero placer. ¿De acuerdo? Recuerden el canal de YouTube, le dice Boris Vázquez por acá. Y la verdad que estoy muy feliz de haber abierto este seminario. Vendremos con otro más que tiene que ver con las aguas oscuras en diseño de cableados de fibra óptica y telecomunicaciones a nivel de ciudad. Ahí hay otro tema. Veo que hay mucho interés en el tema de puesta a tierra. Tenemos que sacar nuestro curso online de puesta a tierra. Saludos a Reina Salcedo, Ángel, saludos, etcétera. Bueno, gracias a todos. Hasta luego.